Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Erika Paola Mota Totena. La ponencia que vengo hoy a socializar con ustedes lleva por nombre Resonancias y Perspectivas frente a las políticas inclusivas para la comunidad sorda, una aproximación en el campo educativo colombiano. Esta surge del proyecto de tesis doctoral que lleva la denominación de representaciones sociales en torno a la inclusión educativa de la comunidad sorda en una institución educativa de la ciudad de Ibagué y que hace parte del doctorado en educación de la Universidad Católica de Manizales de aquí de Colombia. Es motivo de orgullo y satisfacción hacer parte de este importante congreso internacional donde la ciencia, la tecnología y la investigación son ejes verticales y transversales. Para abordar este aspecto de las políticas educativas es fundamental precisar que Colombia ha venido estableciendo su panorama inclusivo e incluyente para diferentes comunidades que presentan algunas condiciones y singularidades dentro del sistema de educación regular. Tal es el caso de los educandos sordos, una población que posee su propia lengua y cultura y que los hace biculturales y bilingüísticos. Y este ejercicio ha ocupado una amplia gama histórica dentro del panorama nacional. Con esto uno podría establecer una marca inclusive a través de los años y que nos permite mirar con lupa cómo se está entendiendo la inclusión dentro de los aspectos legales y normativos. Para ello, a continuación, voy a presentar ante ustedes una línea de tiempo, pero no es una línea de tiempo que ya tenga su final establecido, sino que es un proceso en continuo devenir y transformación. Debo decir que para ello se hizo la exégesis de 24 documentos. De ellos, la gran mayoría hacen parte de territorio, pero tenemos el apoyo, no solo epistemológico, sino ontológico de 6 documentos de carácter internacional que han alimentado este proceso de las políticas de inclusión. El primero de estos empieza en 1925, mientras que el último está establecido en el año 2017. Para ello, vamos a ir decantando cuáles han sido esos documentos y mirando a su vez cuáles son esas condiciones frente a la inclusión. Bueno, de este modo, en 1925 encontramos el primer documento, la Ley Ordinaria 56. Allí, ¿qué se hablaba? Se estableció que era necesario la organización de un instituto que abordara a los sordomudos y a los ciegos, con esas denominaciones. Un aspecto terminológico que colinda en alguno de los discursos con aquello de discapacidad, limitación y minusvalía, pero así está establecido. Seguidamente, en 1938, hablamos de ese proceso de constitución de una organización exclusiva para los estudiantes sordos. Y hablamos en este momento de el organismo que lleva por nombre INSOR, el Instituto Nacional para Sordos. Con este proceso de 1938 se crea este conjunto de profesionales bajo la Ley 143. Seguidamente, y en 1955 vamos a ver cómo el decreto 1955 hace la disolución de esa Federación de Ciegos y Sordomudos, esto con base en un análisis negativo de su funcionalidad y pertinencia. Para ello, en el año de 1972, con el decreto 1823, se hace una clasificación y sobre todo una inscripción del Instituto Nacional de Sordos, INSOR, al Ministerio de Educación Nacional a través del decreto 1823. Vemos cómo
en este periodo va evolucionando ese concepto de inclusión a través de la organización de instituciones que estén encargados de ese proceso. Vale la pena precisar que de 1925 a 1972 el uso terminológico para la comunidad sorda estaba vinculado con la consideración de sordomudos, rehabilitación, invalidez y limitados del lenguaje. Términos, conceptos y uso del lenguaje un tanto peyorativos, pero que en su trasfondo permiten evidenciar ya una preocupación nacional por no dejarlos alejados, sino que hagan parte de ese sistema regular. Bueno, este es el primer bloque. Vamos a ver en el año 1991 con nuestra Constitución Política de Colombia que este proceso de inclusión se aborda en clave de los derechos humanos. Para ello, se hace el establecimiento de las garantías y los deberes en el capítulo 1 con los derechos fundamentales y allí se precisa que todos los seres que habitan el territorio nacional tienen las mismas condiciones y oportunidades. Vamos a ver cómo ya este documento, que es la Carta Magna, hace un hincapié en abolir esas diferencias. En este orden de ideas y en 1994 encontramos que la Ley General de Educación ya establece un marco especial para las personas con limitaciones y allí ya empieza en juego una nueva terminología, es la integración. Esa adaptación de los currículos, de los escenarios pedagógicos y sobre todo de acciones terapéuticas con esta población y con aquellas que presentan dentro del sistema educativo diferentes características y necesidades de inclusión. Bueno, vamos a ver que desde 1991 al 94, ya con ese término de integración, se hace un salto importante. Por su parte, en 1996, con el decreto reglamentario 2082, encontramos un avance. ¿En qué sentido? En que este decreto hace la orientación de la reglamentación de la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades y o talentos excepcionales. ¿Qué estamos viendo entonces con este proceso? Que ya hay un establecimiento dentro de los andamiajes educativos para la formación de los sujetos con estas particularidades. En este mismo año y con la Ley 324, se hace una proyección y una creación de algunas normas y esas normas a favor de la población sorda especialmente están en sus artículos iniciales. ¿Allí qué hace? Allí se hace toda la definición de qué es una persona sorda, hipoacúsica, qué es la comunidad sorda, qué es la educación bilingüe, pero todo lo que se estableció en la Ley 324 es importante que nosotros tengamos en cuenta que en el año 2005 se modificó y se adaptó con la Ley 982, dándole una mirada sociocultural a aquello que se configura como comunidad sorda y hablamos de 3 clases de integración a nivel educativo. Hablamos de la integración escolar, hablamos de educación bilingüe, integración con intérprete al aula regular y integración al aula regular con ayudas educativas. Por su parte, en 1997 y con el decreto 2009, hablamos de esa modificación y reestructuración de los estatutos del INSOR para beneficiar a la población a nivel nacional. En este mismo año, con la Ley 361, que es fundamental porque ya habla de integración social de personas en situación de discapacidad, de aquellos procesos que hacen parte del establecimiento de esa integración, pero
con un lenguaje mucho más incluyente, y ese uso terminológico se adaptó según el diario 55478 del 25 de octubre del año 2020. Aquí podemos ver una particularidad, y es que estas leyes han ido evolucionando de acuerdo a las características del país. En el año 2000, con la resolución 1515, se hizo un salto para la regulación de los requisitos para la prestación del servicio educativo en el ciclo de educación básica para sordos. Recordemos que esta población en básica primaria está concentrada en el proceso de adquisición de su lengua materna, que es la lengua de señas colombiana. Cuando ya hace el salto a la secundaria es porque está haciendo ya la adquisición y el fortalecimiento de su segunda lengua, que sería el castellano, con todo el reconocimiento gramatical y sintáctico de esta lengua. En el año 2002, por su parte, la Ley 762 hace el fomento de esa característica que busca la eliminación de las barreras de las personas con algún tipo de discapacidad. Vemos acá ya, pasamos de una minusvalía, situación de discapacidad, y acá todo lo que repela la exclusión. Por su parte, encontramos en el año 2003 la resolución 2565, un documento fundamental para los procesos de inclusión de la comunidad sorda, pues en él se establecen los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. Esta es una conceptualización que tiene de base la Declaración de Salamanca del año 1994 con el marco de acción de las necesidades educativas especiales. Por su parte, en el año 2005, la Ley 982 organiza las normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas, haciendo alusiones, como les decía, más socioantropológicas. En el año 2009, el decreto 366 es el encargado de mirar cuál es el apoyo pedagógico que necesitan los estudiantes con estas particularidades, y por ello se establecen que necesitan el apoyo de intérpretes, modelos lingüísticos, docentes de apoyo y, por supuesto, adaptaciones curriculares. Esto se va a ver con mayor apogeo en el año 2009 con la Ley 1346. Esa ley está asegurando los procesos educativos de carácter inclusiva a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el año 2013, un documento fundamental es la Ley Estatutaria 1618, que es la que crea algunas condiciones a favor de la población sorda, estableciendo todos los parámetros para el pleno ejercicio de los derechos de las personas de esta comunidad. Finalmente, en el año 2017, el decreto 1421, que es el más reciente de estos procesos, hace la reglamentación del marco de la educación inclusiva en Colombia y sobre todo de la atención educativa a la población con discapacidad. Pero, aparte de estos documentos, vamos a ver que a nivel internacional, en el año 1948, Colombia toma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1990, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, o también conocido como la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. En 1993, las normas uniformes sobre la igualdad. En 1994 se hace la alusión a la Declaración de Salamanca. En 1998 hablamos de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos frente a las diferencias y a las capacidades de la Organización de la Educación Inclusiva, y finalmente en el año 2004 la Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva. Con este camino
histórico vamos a ver que existen unas características fundamentales y que vamos a encontrar un abanico de conclusiones organizado en 5 grupos así. Encontramos un abanico en el cual vamos a ver que existe una reconfiguración semántica y pragmática oscilante entre 5 conceptos fundamentales a lo largo de estos 96 años. El primero de ellos es la educación especial como modalidad y estrategia de concentración de discapacidades, limitaciones y excepcionalidades. Esto lo podemos ver en los primeros documentos y normatividades. En segunda instancia encontramos el término rehabilitación. En tercer lugar, segregación. En cuarto, adaptación y asimilación mediante la palabra de integración. Y finalmente, una alusión mucho más socioantropológica que hace una reivindicación de las diversidades desde las funcionalidades diferentes. Seguidamente, existe a lo largo de todos los documentos un enriquecimiento de planteamientos a partir de rutas y ópticas internacionales que buscan consolidar la inclusión en clave de derechos y a su vez en clave de política y posicionamiento cultural y sobre todo educativo. En tercer lugar, hay un aseguramiento de los procesos educativos de carácter inclusivo desde la parte terminológica, práctica y desde esas acciones pedagógicas que deben efectuarse en los diversos niveles de la formación de carácter formal e informal en los establecimientos. En cuarto lugar, vemos a lo largo de todos los procesos de decretos, leyes, resoluciones, que existe un devenir en los procesos lingüísticos de significado y significante. Pasamos de esa concepción de sordomudos a hablar de sujetos pertenecientes a una comunidad sorda. Hablamos de ese discurso medicalizado ahora a un estrecho proceso de diversidad que nos permite encontrar ese juego y esa gama de posibilidades de la inclusión como proceso social. Y finalmente, existe en estos documentos y en las políticas educativas inclusivas colombianas una potenciación y una valoración de la diversidad como eje transversal de las acciones formativas. En este sentido, es válido precisar que se puede evidenciar una revisión histórica y normativa para determinar que hay resonancias y perspectivas que ubican a Colombia como un país que se ha preocupado y enfocado los procesos de inclusión como un fenómeno favorable y de suma relevancia para el desarrollo de sus procesos formativos. Es así que con el decreto 1421 ya se establece ese marco para la educación inclusiva con la inclusión de los PIA, es decir, ese plan individual de ajustes razonables. ¿Y qué es esto? Que existe la normatividad, la regulación y la orientación para hacer esas adaptaciones curriculares que llevan ese objetivo de flexibilidad, teniendo en cuenta las características, las necesidades comunicativas y además todos esos intereses que acompañan a los sujetos en formación. Es así que podemos decir que las políticas educativas colombianas frente a la inclusión de la comunidad sorda han tenido sus idas y venidas, pero están apuntando favorablemente al desarrollo integral de los sujetos que hacen parte de esta comunidad y que les permiten entender otras ópticas, no quedarse en el rasero de la rehabilitación, de la segregación y de ese aspecto peyorativo de la medicalización, sino que vamos a tomarlo como una posibilidad social, cultural y educativo para ser un país mucho más incluyente. Y así he terminado esta ponencia agradeciéndole a todos
este espacio de formación y socialización académica. Muchísimas gracias.